Pues nada, aquí estamos. Podcast número 12 con Benjamín Serrano, más conocido como Manny. Bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, bro, ¿qué tal? Acá andamos, ¿todo bien? Aquí un gusto estar acá en tu podcast y nada, pues, a conversar, a charlar un rato y veamos si se va a pasar bien, sí o sí, así que démosle. Brutal, brutal. Sí, nada, muchas gracias por venir. Ya además que hay mucha diferencia con Chile y Australia y demás, pero sí, Sí, nos motiva mucho tenerte por aquí. Y nada, la idea era un poco eso. Pues sí que alguna vez te había escuchado alguna entrevista y demás, pero siempre como que había sido con más gente, yo creo. Y como que nunca había realmente entendido como pues toda la historia, ¿no? De que tuya, de Mani, ¿no? De cuando empezaste y claro, claro. demás. Y como que tenía mucha curiosidad, ¿no? Y, y nada, si quieres podemos empezar un poco por ahí, si me quieres contar un poco, Dale. no sé, tus inicios, cuánto llevas entrenando, cómo empezaste, un poco la evolución, si quieres. Sí, 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 claro. Mira, yo empecé entrenando cuando iba en el colegio, cuando me quedaba creo que en cuarto medio, que es como el último año de colegio. Empecé por ahí y claro, empecé yendo a una barra con mi hermano que está justo aquí. Em, Empecé yendo a unas barras y yo no sabía nada, o sea, lo único que intentaba hacer era dominar y intentar un front en ese tiempo. Era como lo que más intentaba y me acuerdo que no hacía nada. Intentaba un back lever y se me bananeaba, como se dice acá. Sí. Y, y nada, hermano, empezó de a poco, de a poco. Me acuerdo que em, luego en mi casa mi hermano instaló una anilla, una argolla, y Oh, ahí intentaba hacer algo y no podía. Y bueno, acá en mi casa tenemos animales, tenemos como gallinas y gallo y todo eso. Y me ajá. acuerdo que donde dormían las gallinas, que era un fierro cuadrado, yo hacía barra ahí. Ahí empecé como mis primeras Oh, rutinas, que fueron como series de dos o tres dominadas. Y así empecé a ser constante. Y nada, después claramente entré a estudiar y empecé a conocer una plaza que es la Plaza La Monse, donde empecé a entrenar como vale. bien, bien con amigos y todo eso. Entonces de ahí empezó y junto con lo que entrenaba acá, como que ya como que empecé a sacar un poco de fuerza y todo eso y nada, así se empezó y ese fue como el gran inicio. Ujú. Sí, Sí, ahora que creo que lo comentaste en lo del stage de Chile, en Jordan Bioko, en lo del Parque de Monse, y creo que ahí sí, viene lo de Monse Estáticos, ¿cierto? sí, sí, exacto. Sí, de ahí viene Ahí. la Monster Statics, que es el grupo, que claro, somos varios chicos, en ese tiempo éramos unos niños, o sea, teníamos 17, 16, 18 años, Ajá, y de ahí salimos casi todos los chicos de ahí salimos buenos para los estáticos. ajá. Alguno que otro que hace free, que es Andrés, que es como el más completo de nosotros, que ya compite en freestyle y todo, pero los demás fuimos todos de fuerza, o sea, de ahí salimos como los más fuertes, Ujú. por así decirlo. Salisteis mutados, ¿no? Como decís por allí. Sí, sí, es que de ahí, mira, imagínate que la infraestructura de esas barras no permitía hacer free. O sea, era una barra muy Mm, angosta y lo único que permitía era hacer básicos. Y estaba la ujú. paralela, que permitía hacer, obviamente, plancha, dips, front lever. Y la típica paralela buena para los estáticos estaba ahí. Entonces empezamos de a poco y claro, ahí empezamos con el front, con la plancha y todo. Así que nada, se vienen los recuerdos a la mente y me acuerdo de hartas aventuras que pasamos por ahí, pero sí, de ahí salimos en realidad. Brutal. Y esto, vale, decías que tenías 17 años cuando empezaste a ir al parque ese. Y ahora, para que me haga una idea, Sí, ¿cuántos años sí. tienes ahora? Tengo 25, 25. Vale. sí, como unos 8 Sí, años. vale. Y ahí, sí, obviamente, imagino que todo el mundo, ¿no? Cuando empieza y ahora, pues, obviamente, pues como que todos cometemos más errores, ¿no? Y nunca es imposible empezar perfecto, ¿no? Y sabiendo todo lo que haces ahora, Exacto, ¿no? Si eso igual, exacto. si supieras todo eso, pues, obviamente sería incluso más loco el nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, o sea, ibais cómo ibas aprendiendo cada uno de otro o cómo ibas descubriendo un poco los elementos, porque imagino que hace tanto tiempo no había tanto en Sí. Instagram ni, no sé, no había tanto conocimiento No, o sea, disponible, ¿no? claro, o sea, muy poco Instagram. Me acuerdo que
En ese tiempo estaba como Caruso empezando, estaba Pesterak, Zoran Pesterak, que era como la referencia del front de esa vez. Y claro, al final lo que hacíamos nosotros era como, bueno, éramos como de inmaduros, pero intentábamos las cosas, aunque no nos salían. Eh, Igual hacíamos rutina, pero hacíamos rutinas de básico, o sea, hacíamos Ajá, mucho muscle ups, hacíamos mucho dominadas, hacíamos muscle ups con peso eh, y todo eso, o sea, yo creo que de ahí sacamos toda una buena base de tracción y de empuje, o sea, lo que más hacíamos era eso, primero hacíamos estático y terminábamos con repeticiones. Entonces, como que de vale. ahí fue mejorando nuestra base y obviamente nos hicimos estáticos. Sí, sí. Vale, brutal. Y a día de hoy, o sea, me vienen muchas preguntas realmente, pero por ejemplo, ¿a día de hoy sigues haciendo básicos o cómo afrontas este tema? ¿O es simplemente Eh, mucho más especializado? no, ya no hago básicos, o sea, hago muy poco, casi nada. Eh, Creo que la época de básicos que tuve me dio como mi fuerza base, como por así decirlo. Ujú, Y nada, lo que hago ahora es solo especializado, solo front y plancha. ujú, Lo bueno que todo lo que es estático te ayuda y te da buena transferencia de fuerza a todo lo que es básico. O sea, no digo que soy el más fuerte en básicos, pero creo que todavía mantengo esa fuerza o puede que más, gracias a la fuerza de la tracción, por ejemplo, del front. Yo ujú. creo que todavía están mis más el explosivo, siempre va a estar, es como que no se pierden. Claro, sí, obvio. Sí, al final, claro. Obviamente vas a cubrir todo eso, pero sí, obviamente si puedes hacer no sé cuántas level pull-ups haces ya, pero si puedes hacer igual Sí, 25, no sé, me lo invento. Igual que si dominadas o más elas, pues fácil, la verdad. sí. Igual todo tiene su técnica, obviamente, pero eh, no por entrenar solo estático vas a perder todo tu progreso en básico. O sea, Ujú, estático en básico. Y siempre se va a sumar un poco más de fuerza. Puede que pierda un poco de resistencia y todo eso, pero la fuerza va a estar mm, ahí, sí o sí. La transferencia mm. de fuerza de estático, no sé, si has visto, eh, yo por lo menos he visto hartos chicos acá en Chile y en Argentina que hacen mucho estático y cuando van a hacer, no sé, eh, pull-ups con peso, hacen récords. O sea, los chicos hacen, es como si estuvieran entrenando toda la vida lastre y te hacen, no sé, un dips con 120 kilos encima, Wow. sabiendo que hacen solo plancha. Tiene el caso, por ejemplo, de los franceses, de Onizuka, Lo- Justo lo vi de los italianos. que tiró 140 kilos hace poco, creo. Algo Imagínate, fácil. imagínate, y ese tipo no creo que entrene solo lastre en su semana. O sea, yo creo que hace intentos o entrena de vez en cuando lastre y, y nada, tiene la fuerza igual. Ujú. Sí, Sí, no, brutal. Sí, no, la transferencia es brutal. Sí, no, yo, por ejemplo, incluso obviamente no estoy a ese nivel, ¿no? Pero sí que me planteaba mucho últimamente, ¿no? En plan, la tema de, o sea, debería seguir entrenando básicos o cómo meterlo, ¿no? En la rutina. Incluso si ahora, por ejemplo, que estamos entrando más front level, en plan, como casi 3 días claro. a la semana, ¿no? Como que ahí ya digo, al final como que me dolía un poco como dejarlos de lado, pero sí, yo creo que si realmente el objetivo es mucho más enfocado a ciertos elementos, creo que tiene más sentido, ¿no? Como tú dices, Sí, hacer más enfoque a eso. Y sí, al sí. final, yo creo, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que, por ejemplo, aunque sea, yo qué sé, en mi caso si tiro, no sé, tuck pull-ups, ¿no? Cosas así, entre comillas, es como un básico también. Obviamente no es tan Exacto. básico como una dominada, pero poco a poco ya se va acercando a un volumen, no sé, 7 repeticiones o al final de entrenamiento, ¿no? Cosas así. Yo creo que eso es Sí. un poco, pues puede que sea por ahí por como tú lo Ya, enfocas a día de hoy. claro, y al final, claro, al final levantas tu propio peso, solo que con diferentes técnicas. Y, y claro, o sea, al final por eso se llaman también básicos de front lever, porque también es un básico dentro de una rama distinta que es el estático. Eh, Ayuda. Yo lo que sé y lo que he visto por experiencia y de otra gente que es muy fuerte, ayuda. Ujú, Sí. brutal. Y por ejemplo, vale, yo creo que sí que igual los básicos te dan algo más de masa muscular. No sé si, por ejemplo, en tu, digamos, 7, 8 años, cuánto te habías dicho, pero
en todos esos años, como obviamente yo imagino que tu físico también habrá evolucionado, independientemente Sí, de que ese no fuese tu objetivo, ¿no? Entonces yo sí. tengo también bastante curiosidad, ¿cómo importante crees que es la masa muscular, ¿no? Y también estar, entre comillas, no sé cómo se dice, pero definido y todo este tipo de cosas. ¿Eso Sí. es algo Es que te preocupas o simplemente algo de, no sé, que es como un efecto secundario por simplemente entrenar? comprendo. Sí, para mí un efecto secundario. O sea, mira, cuando era más chico, tenía mis 18, 19, obviamente te importa el físico porque, claro, era un niño y te empieza a ver musculado y, claro, Ujú, obviamente siempre va a importar un poco, pero después cuando ya vas cambiando como tu objetivo, por lo menos aquí mi objetivo de ahora es tener más fuerza, ujú, ese es subjetivo, o sea, es secundario. Para mí, mientras más fuerte esté, yo mejor. O sea, si estoy más flaco y más fuerte, mejor. O si estoy un poco más grande, pero significa que también estoy más fuerte, mejor. O sea, no tengo problema con eso. ujú. Obviamente, yo actualmente, claro, mi físico ha evolucionado harto desde que era más niño. Se ha notado. O sea, tengo así un cuello. Parezco Mike Tyson. Parezco Mike Tyson y mi espalda es una pelota. O sea, Sí. en comparación antes y claro, al final eso lo lleva a los años de entrenamiento y ni nada. O sea, yo por ejemplo ahora estoy full enfocado en estar un poco más ligero, porque Ajá. obviamente yo con toda la masa muscular que gané hace unos años y durante también todos los años que he ido entrenando, eh, me volví más grande. O sea, imagínate que estoy un poco más arriba de mi peso y, y de repente es necesario bajar un poco todo lo que es un poquito de grasa, como para bajar un Ujú, poco y volverse más ligero a la hora de ejecutar los ejercicios ayuda demasiado. Y ajá. nada, en eso estoy hoy en día, tratar de bajar un poquito más de grasa y mantener ahí, seguir una dieta o una forma de vida de comer más limpio, tratar de darme mi gusto, obviamente, pero eso, más que nada. Al final, todo lo que uno come es la energía que uno se, se da a sí mismo y hay Ujú. que aprovecharla. Igual sí que ahora sí que están intentando como ajustarlo un pelín, pero es como ya para conseguir igual, yo que sé, algún nivel incluso más alto para, no sé, para alguna competición o algo así. Ahí sí que intentarías ajustar un pelín más, yo que sé, bajar, no sé, algo, no sé, 1 kilo, no sé exactamente qué márgenes trabajas, pero de normal tampoco es algo que te preocupe tanto. Sí, mira, sirve, obviamente ayuda. Cuando uno está entrenando para una competencia, estar un poco más ligero ayuda. Ujú, Igual a mí me cuesta, o sea, tema comida me cuesta. O sea, he cambiado mi hábito alimenticio, pero me cuesta el tema de bajar 1 o 2 kilos. O sea, siempre es como ajá, muy progresivo y sí, pero claro, bajar 1 kilito así o botar agua, aunque sea del cuerpo antes de competir, obviamente después con su buena hidratación y todo eso, o con bajar carbos también, que es lo que hacía yo mucho antes, y después 3 días antes de la competencia comer carbos, como para hacer ajá, que un alta de carbo y para que te dé la full energía, cosa de estar en la competencia full, ujú, eh, ayuda, pero claramente sí, o sea, mientras más ligero esté antes de la compe, ayuda. ujú. Brutal. Sí, no, es un tema, yo creo que es complicado, ¿no? Como encontrar ahí Sí, el balance perfecto, ¿no? Sobre todo para estáticos, porque sí, obviamente quieres toda la fuerza, pero quieres estar ligero y como que tampoco quieres perder masa muscular, ¿no? Para tener la claro, mejor performance, ¿no? O sea, que sí, 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 es una línea difícil de navegar, yo creo. Además, incluso sí, no, en ese nivel ya ni me imagino. Tiene que ser claro, muy y loco. es complicado porque obviamente es un deporte nuevo y no se sabe mucho tampoco. Obviamente nos podemos tratar con nutricionistas y todo eso. Ujú, Pero claro, hay mucha gente, pues yo por lo menos no lo hago porque ya conozco mi cuerpo, pero sé que si me trataría con un nutricionista, o sea, mi nivel podría ser más alto y podría rendir mucho mejor. mm, O en caso de los gimnastas, que al final ellos tienen un equipo de trabajo, entrenador, nutricionista y todo eso, y alcanzan su máximo potencial. ujú. Sí, no, es totalmente cierto que el deporte todavía está como, entre comillas, muy joven, ¿no? O sea, tú obviamente sabrás mucho más, pero
sí, yo creo que, o espero que en el futuro sí que todos tenemos de, por ejemplo, o sea, tener un coach, creo que es algo Claro, todavía nuevo incluso, ¿no? Para mucha gente que ni siquiera se sí, lo plantea, ¿no? Y bueno, sí, tema nutricionista, yo creo que eso sí que ya la gente ni lo piensa, ¿no? A día de hoy. Pero yo espero que en el futuro sí, obviamente, espero que haya más recursos, ¿no? Más, bueno, claro, más de todo, competiciones, sponsors y la gente realmente se lo tenga que tomar como lo que es, ¿no? profesional. Porque, exacto, porque de hecho a nivel de, no sé cómo decirlo, pero a nivel de fuerza pura, o sea, elementos que en anillas, por ejemplo, una victoria en anillas, ¿no? Es un ejemplo muy claro que tú puedes hacer. Jamás he visto un gimnasta, ¿no? Hacerla tan bien, ¿sabes? Y Claro, que era un movimiento de gimnastas, si no me equivoco, una victoria sí, en sí, sí, anillas, ¿no? Y es de los que sí, sí, más, no es exactamente la puntuación que tiene, pero es de lo más alto. Y entonces tenemos claro, gente a día de hoy en Street Workout que puede hacer eso mejor, muy loco. exacto. Sí, increíble, o sea, tema tracción, la fuerza que ha sacado los atletas de calistenia es increíble, o sea, claro, como tú decías, el ejemplo que da de los gimnastas, yo he visto Victorian Cross de gimnastas, son buenos, Ujú. pero en el mundo de la calistenia hay mejores Victorian, o sea, con Sí. mejor técnica, y lo chistoso de la calistenia es que se les cambia el agarre, entonces se les puede meter menos fast grip y casi queda más difícil. Entonces, imagínate, no sé, Onizuka te tira un Victorian Cross perfecto. O sea, no he visto un Victorian Cross como el de Onizuka en gimnasia. Ujú. Obviamente, también diría que en gimnasia se trabaja más el empuje, tema plancha, Van Gelders, Ujú. Zanetis, todo eso. Eso diría que lo hacen mejor, pero en tema tracción, tema front lever, Sí. no se ve mucho en la gimnasia. O sea, puede que no se trabaje por tema de puntaje y algo así, Ujú. pero tema tracción, yo creo que la gente de calistenia está por ahí con gente de gimnasia en empuje. Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que sí, tracción sobre todo. Yo creo que sí, igual por el tema puntuaje, no sé si es que jamás se ha actualizado, no sé exactamente, porque obviamente gimnasia es un deporte bastante, ya tiene años, ¿no? Por decirlo de una manera. Claro. Pero, o sea, ver una front lever o front lever pull-ups, touch, eso no existe, ¿no? Básicamente en gimnasia. No, Y, no, no. y entre comillas son elementos no tan avanzados cuando ya empiezas a hablar de, no sé, SAT o cosas así, Victoria en Sí, anillas, reverse, no sé, eso ya, todas esas claro. cosas. Pero sí, Sí, no, sí. muy loco. No, es Um, loquísimo. bueno, ahí te quería preguntar yo un poco, obviamente, quería tocar un poco de tema front, obviamente. Yo creo que Sí, eres pues, uno démosle nomás. creo que eres uno de los referentes a nivel mundial. Yo creo que siempre como me vienen máximo 5 personas a mi mente, pero sí, como 3 siempre, creo que Nezuka, tú, Mariano, y luego obviamente hay gente loquísima, no por faltar respeto a nadie, pero yo creo que vuestros 3 nombres siempre como que salen cuando la gente piensa acerca de front, ¿no? Entonces quería saber un poco tu experiencia con front, ¿no? En plan, no sé, cuando empezaste con él, cuándo tardaste en sacarlo, y un poco así con diferentes elementos, cuánto tardaste en sacar, no sé, touch, pull-ups, no sé si te acordarás, pero un poco Sí, saber eso, la experiencia que tú has tenido personalmente con todos estos años con front lever. ya, ya. Sí, mira, bueno, yo cuando llegué a la Monse ya iba con front. Como que el Vale. front fue algo como que nací para hacer front, hermano, porque me costó un poco al principio sacarlo, porque lo entrenaba acá en mi casa. Y mi primer front fue en anillas. Yo ahí saqué el front lever. Yo ahí incluso pude sacar unas pull-ups, así, no más de 90 grados, o sea, llegaba acá. La hacía muy Oh. corta, pero podía holdear el front lever. Y ya luego en barra fue un mundo totalmente distinto, ya no lo podía hacer en barra, porque donde era algo estático y la anilla yo puedo controlar más, se me dificultaba y se me hacía muy difícil, imagínate. Qué Se me hacía loco. más difícil en barra que en anilla, pero era solo costumbre. Ya con el tiempo se instalaron una barra aquí, mi hermano instaló una barra y de Ah, ahí brutal. empecé a entrenarla, entrenar y ya luego llegué a la Monse, a la plaza y ahí empecé. O sea, ahí empezaron la rutina, ahí empezaron todo, ahí empezó como el subidón de mi fuerza. Y claro, o sea, ahí, mira, las pull-ups siempre
o sea, las tuve, pero no eran explosivas. El caso, no podía tocar las pull-ups, o sea, era algo que me costaba mucho, tema explosividad. Mi forma era buena, pero mi explosividad era mala. Ajá. Entonces, yo lo que hacía harto era tus pull-ups. En ese tiempo, o sea, no habían los ejercicios que hay ahora como para hacer. O sea, no existía la creatividad o no se sabía mucho de esos ejercicios. Entonces, lo único que se hacía era front lever pull-ups y dos pull-ups, nada más. Ajá. Y nada, nos matábamos a tus pull-ups, nos reventábamos la espalda. Y claro, y de ahí, obviamente, al entrenar así, igual se va sacando fuerza con el tiempo. No es lo mal, hoy en día no es como lo más primordial entrenar así, porque obviamente, como dije, hay otros ejercicios que ayudan y también otras variaciones y ir mezclando otras cosas y todo eso. Pero nada, empecé a sacar la fuerza, yo diría como en unos 6 meses. Seis Vale. meses pude tocar como mi primera front lever pull-ups. Ajá. eh, y de ahí, eso sí eran lentas, no eran fuertes. Lenta, no era tan explosiva esa fuerza. Y nada, empecé así. Ya luego el touch lo intentaba, no pegaba. Y ahí ya no me acuerdo del touch, pero creo que fue Ujú. como por la misma etapa. Y nada, ahí empezó todo. O sea, empezó el gran camino del frog hasta hoy en día. Sí, sí. Vale, brutal. Y ahí como, claro, imagino que antes no había tanto conocimiento, ¿no? Como decías tú, pero ahí, vale, digamos que ya tenías TAS, tenías pull-ups. Ahí Sí. cómo empiezas a mejorar, en plan, decides hacer, vale, pues voy a sacar 5 pull-ups, 10 pull-ups, 15. Empiezas a intentar progresar así lineal o, por decirlo de una manera, empiezas a probar diferentes elementos, en plan, no sé, en tema de dificultad, pero no sé, white touch, Victorian en paralelo, no sé, ¿cómo fue un poco Ya. el trayecto? Sí, el trayecto fue solo básico, o sea, lo más normal posible. Ahí agarré normal, pull-ups y touch. De ahí yo me acuerdo que cuando ya empecé a subir bien el nivel, que me acuerdo, es cuando hacía touch, después hacía un pull-up to touch, no lo pegaba obviamente, y después hacía pull-ups. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía combinación de esos ejercicios. Eso fue algo muy clave en el progreso y hasta hoy en día sigue siendo muy clave tratar de hacer la combinación, por ejemplo, un touch y una pull-up. Mm, Así se empiezan esas combinaciones. Ese es como para ya empezar a hacer el salto de nivel. Me acuerdo que hice ujú, eso, hacía pull-ups, pero siempre me dedicaba a hacer muchas pull-ups. Y nada, después de la Monse, que la Plaza Monse, nosotros ya nos entrenamos ahí. ujú. eh, los chicos, todos nuestros amigos, los que nos juntábamos ahí en la Monse, nos fuimos, como que nos cambiamos de parque, que es el de Rojas Magallanes, el famoso Eso, Kenguru, es famoso, sí, donde sí, sí, sí. entrenamos, donde entrenamos todos ahí, que está al medio de una avenida. Ajá, eh, y ahí empezó. Antes no era Kenguru, antes era un parque, se llamaba Red Bars, o sea, sigue siendo la comunidad Red Bars, pero claro, era un cuadrado de barras para freestyle y unas paralelas altas y unas chicas. Y ajá. de ahí empezamos. Ahí me acuerdo que hacíamos un poco dinámico, seguíamos entrenando front y ya luego pusieron el Kenguru. Y me Ajá, acuerdo que de ahí ya, en ese tiempo ya tenía mi rutina hecha. Ya tenía una rutina aquí en mente que la hice como 2 años, que era vale. siempre lo mismo, que era pull-ups, hacer tus pull-ups one leg, tus pull-ups Ajá, normales, eh, front lever rises ajá. y front lever rises con holdeo en front. Hacía esos 4 ejercicios. Y lo hice como por 2 años, así, pero lo hacía Wow. toda la semana, no paraba de hacerlo, o sea, era muy, muy constante, o sea, 2 años con esa rutina, imagínate, no paraba de hacerla, siempre la hacía, ¿Y obviamente la hacía como dime, cuántos días por semana, te iba a decir? la hacía como dos veces por semana, dos o Vale. tres veces, dependiendo, y no me acuerdo muy bien, pero eran 2 o 3 veces, y obviamente antes de eso, me acuerdo que hacía harto combo de front, combiaba mucho, como te dije, Ujú. con combinaciones, al final lo que iba a hacer al parque eran pull-ups. Lo único que hacía eran pull-ups. No mareaba mucho la garra y todo eso. Y ya de ahí empecé a sacar poco. Empezamos a ir 6 pull-ups, 7 pull-ups, 8 pull-ups. Y de ahí empezaron los cambios de agarre, hermano. Ahí ya empecé a hacer más wide.
No hacía Vale. pull-ups wide, solo mantenciones o touch, nada más. Supino y eso. Empecé a cambiar el agarre y a abrirlos más, pero tampoco es que Ujú. hacía las grandes cosas con esos agarres, sino que mi fuerza bruta era en front normal. Siempre mi Vale. front normal tuvo mucha fuerza en comparación con la de los agarres. En agarre no era tan, era como que hacía los holdeos y nada más, no combinaba. Ujú. Entonces de ahí empezó, claro, empecé a hacer las pull-ups, y ya luego de eso empecé a hacer, que yo creo que fue lo que más me dio fuerza, empecé a hacer, y yo siempre lo hacía, el cambio de agarre de no false a false. O sea, de false a Oh, no false. vale. Ahí fue un cambio como de chip que tuve, que empecé a hacer todo, o sea, siempre hacía todo no false. Yo nunca ocupaba mucho este agarre, ocupaba siempre el Oh, agarre normal. Y por vale. eso me demoré tanto, o sea, mi progreso fue lento, pero eh, fue eficiente. Y de ahí empecé a hacer el primer, que creo que lo tengo en video, que es cuando cambio de agarre, estoy en touch así, y cambio el agarre, estando en touch, hago esto. Ajá. Hago el no de falso a no Ajá. falso. Y Ajá. ahí empieza como el cambio de chip, porque ahí empecé a hacer todo no falso. O sea, mi prioridad era hacer no falso. Y claro, ahí empecé a hacer pull-ups to touch, no false. eh, Uf. Empecé a sacar más pull-ups, o sea, llegué ya como a las 10, 11, así, con la rutina, obviamente, que te había dicho, que Ajá. esa rutina la hice hasta que tenía 12 pull-ups. De ahí la cambié. Vale. Eh, y ahí empecé, y hasta el día de hoy, o sea, ya ahora tengo obviamente mi planificación, ya sé más sobre el cuento. eh, y nada, con la experiencia uno va ganando más experiencia, obviamente, con el prueba y error, es lo Ujú. que más ayuda. Y nada, pues, llegamos hasta hoy en día con todo lo que se ve en Instagram, lo que se hace en el parque y todo eso. Y no, la verdad que auténticas locuras, hermano. Y también es como que está en un deporte nuevo, es como que cuando veo este tipo de vosotros, ¿no? Bueno, atletas de todo nivel, ¿no? Freestyle, plancha, front lever, y es como que Claro. los que están en el top, ¿no? Como que un poco escriben lo que es posible, ¿no? Porque como, yo qué sé, creo que hace poco publicaste un vídeo, no sé si eran SAT pull-ups, a mí confundo un poco, no sé Sí, exactamente la sí, diferencia sí, sí, entre, creo que ahora cubriremos sí, entre sí, sí, white pull-ups o SAT pull-ups sí, a SAT, como que fue tu nuevo récord o algo así, ¿no? sí, sí, sí. O sea, era siempre buscar ese número 10-10. Las sat Ajá, pull-ups son las que son como con los brazos estirados, que al final son sí, como pull-ups de retracción. ajá, Y las white pull-ups es ya cuando se hace la flexión completa. claro, Aunque son claro, claro, cortitas, pero se hace la flexión. Las otras son así, claro, pum, pum, pum. ajá, Entonces, claro, ahí pude lograr eso, claro, y nada. eh, Como decía ahí en el video, son años de rutina, años de meterle al deporte y obviamente al front, ajá, que no te das ni cuenta, hermano. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca pensé que iba a llegar al nivel que estoy ahora en front. Si me lo hice hace algunos años, como que siempre disfruté el proceso y nunca me traté de apresurarme, solo entrené y disfruté el proceso y solo iba llegando las cosas, o sea, solo venía la fuerza y todo. ujú, Y eso, ese es el camino del front. ajá. Sí, no, brutal, yo creo que es muy importante, ¿no? Disfrutar lo que sea que hagas, independientemente del nivel, ¿no? Porque yo creo que Sí, ahora más que nunca pasa mucho que, yo que sé, gente empezando, ¿no? Es difícil, entre comillas, abres Instagram, ves toda la locura y mucha gente yo creo que se desmotiva, ¿no? Porque dice, ¡buah, pero y yo no puedo hacer eso, ¿no? Y demás, pero sí, yo creo que al final sí, todo llega, ¿no? Como tú dices. Además que, claro, son sí. 8 años de hacer las cosas bien. O sea, que Sí. mucho Lo, esfuerzo. inter- lo, lo interesante eso es que esas personas que, claro, que ven eso y se desmotivan, llevan, no sé, un año, 2 años, y tienen la fuerza de una persona, por ejemplo, como yo, que llevaba, a ver cómo te lo explico. Si a mis 4 años de entrenamiento yo tenía 5 pull-ups, esas Ujú. personas lo tienen a un año o en 2 años ya tienen 5 pull-ups o más. Entonces el Sí. progreso es mucho más rápido. Yo siempre le digo a mis chicos, a los que entreno, yo les digo, imagínate que lo que estáis logrando tú en, no sé, 6 meses, Ajá. la fuerza que tienes ahora, yo la tenía cuando llevaba 3 años.
y tú llevas un año. ¿Entiendes? Entonces, como que hay mucha gente que tiene toda la herramienta, pero como que no se da cuenta de todo lo que ha conseguido. Hay gente que, no sé, estamos en niveles muy similares y lleva, no sé, la mitad entrenando de lo que llevo yo. Entonces, todo depende del progreso. O sea, cada persona es un mundo y hay que aprovechar al máximo nomás lo que se puede lograr y gracias a Dios hay toda la información que existe en YouTube, de los mismos atletas, de Instagram, del crecimiento que ha tenido el deporte en Instagram, ha ayudado harto a todo ese crecimiento. Ya ves. Sí, no, brutal, tal cual. Yo creo que sí, eso yo creo que pasa en cualquier deporte, ¿no? O sea, obviamente siempre las generaciones nuevas, ¿no? O sea, yo vi ahora como que la gente que compite más no tiene ni 20 años. O sea, son gente que 18 años, 19, ¿no? Y ya hacen auténticas locuras. Y yo creo que eso siempre es un poco no sé cómo decirlo, es como el progreso, ¿no? Entre comillas, del deporte, de la sociedad. O sea, pasa en todo. O sea, todo el conocimiento que hay disponible ahora comparado con cuando tú Sí, empezaste, pues creo que no, sí. no hay color, ¿no? Sí, imagínate todos esos chicos que es de 18, 19, de 19 años que son muy fuertes. Imagínate a los 25 años, como por Claro. ejemplo a mi edad, si siguen Sí, entrenando. Van a superar a todos los límites que existían a los 25 años de los atletas de hace 5 años. claro. Entonces, Tú también tendrás 30 eso, años y tampoco vas a parar. Así que. sí, no, yo no voy a parar, pues, sí, no. Pero van a ser más fuertes que, por ejemplo, a mi yo de 25 años. Entonces, de eso estoy seguro. O Claro. sea, hay muchos chicos que es muy, muy fuerte. Así Ujú. que a seguir dándole nomás, nada Ahí más. está. Sí, brutal. Sí, sí. Y si, por ejemplo, bueno, a ver, estabas hablando un poco tengo curiosidad en tema de agarre, ¿no? Por ejemplo, tú dijiste que luego hiciste mucho focus en empezar a meterlo como sin falso agarre. ¿Cómo de complicado dirías que es falso versus no falso? En plan, un touch o una pull-up. ¿Cuánto cambia, por ejemplo? Mira, cambia el doble. Diría que es el El doble doble. más difícil. Porque, bueno, tú ya lo hemos hablado antes en otros temas, obviamente, pero claro, cambia mucho todo lo que es false grip con no false. Obviamente porque dejamos de hacer un poco de fuerza en el antebrazo, los extensores del antebrazo y todo. Ujú. Al final pasa la mayoría de la fuerza en nuestra espalda, se aumenta el rango de recorrido. O sea, yo con falso puedo estar en front y tengo un recorrido, pero sin falso el recorrido Claro. aumenta. Estoy más lejos de la barra, sí o sí. O sea, va a pasar sí o sí. Y eso significa que tengo que hacer más fuerza en una pula para llegar a tocarla. Y, y todo lo que dije anteriormente, se concentra más la fuerza en la espalda. Y claro, se pone mucho, mucho más difícil. Y Ujú. todo lo que es touch, pero se puede, o sea, de que se puede, se puede. Hay chicos que pasan de no false a false, o sea, de false a no false, No falso. y es progresivo, es progresivo. Solo hay que meterle tiempo nomás y el cuerpo se irá acostumbrando y irá ganando fuerza sola. Ujú. Brutal. Sí, además yo creo que es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando llegas a esos niveles, ver distintos atletas que son súper súper alto, ¿no? Pero como que cada uno, entre comillas, como que sigue diferentes caminos, ¿no? En tema Sí, de skills, ¿no? Hay gente que va mucho en plan, yo qué sé, 30 pull-ups to touch, cosas así, ¿no? Gente que va por otros elementos y demás. sí. Eso es lo Y, bueno, que hay mucho estilo. exacto. ¿Cuál dirías que sería tu estilo? ¿Cuáles son tus, no sé, por decirlo de una manera, movimientos de front favoritos? ¿Qué es lo que más Mira, disfrutas? mi estilo hoy es como, no tengo como un estilo del todo definido, o sea, obviamente trato de ser como lo más completo posible, o sea, tener un falso Ujú. y tener un buen falso, que era el error que, o sea, no un error, era mi debilidad, o sea, mi falso no era tan bueno como mi no falso, no sé si se me entiende, o sea, mi no falso era bueno, Vale, vale, vale. pero Sí. mi falso debería estar mejor que mi no falso, Claro, claro, debería pero estar como el estaba doble más al mínimo, abajo, ¿no? claro, o sea, Ah. 1,5 más diría yo, pero mi falso debería ser mejor, porque mi no falso es bueno, pero no es así, o sea, yo era más fuerte en no false que en false hace un tiempo, o sea, todo al contrario. Y claro, al final yo creo que mi estilo
está tratando de hacer todo, o sea, ser un atleta de front lever no false, obviamente. O sea, en mi esencia, yo creo. Así partí, yo creo que así voy a terminar, haciendo cosas no Ajá. false. Y tratar de ser completo en meter falso, obviamente, y meter récords, todo lo que es wide, pull-ups, one arm y todo eso. Trato de ser como un atleta bien completo en tracción, en Ujú. lo que, en lo que es de front, y sí. Pero al final yo creo que tratar de hacer las cosas clean. O sea, ese es como mi estilo. Tratar de ser lo más clean posible en lo que hago Sí. y, y meterle harta fuerza, ¿no? Sí, verdad. Yo creo que al final lo de no haber usado tanto false, como que igual, obviamente te dificultó algunas cosas, pero definitivamente te tuvo que dar una fuerza muy loca que de alguna manera se transfirió a otros elementos. No sé si supino o cosas así que no, porque en supino no puedes meter false realmente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que algo definitivamente te ha beneficiado, o sea, porque Sí, es más difícil, eso no hay sí. duda. La explosividad y el control. O sea, eso es lo que te ayuda el falso. O sea, el no falso. Ajá, Más que nada la explosividad. O sea, imagínate que yo te decía que mi explosividad no era tan buena al principio y con el no ajá. false ya logré una buena explosividad al día de hoy. O sea, puedo tener una explosividad fuerte, una pull-up fuerte, pero llegar al touch calmado, o sea, controlado. Sí, O sea, la sí, 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 sí. explosividad da un paso al control, se combinan. Ajá. Es algo raro, pero se combinan. Si eres muy explosivo, es porque tienes la fuerza muy controlada y la puedes controlar como a tu antojo. Hay personas que le cuesta, a mí me costaba, pero ya como que después lo van manejando con el trabajo de propiocepción y el prueba y error y todo el tiempo. Mm, brutal. Sí, yo creo que eso hasta cierto punto es como algo físico, ¿no? En plan, no sé exactamente la ecuación, pero es como fuerza igual a tiempo y no sé qué más. Entonces yo creo que si Sí, acortas sí, el, pues, claro, si acortas el tiempo, yo creo que es más explosivo, ¿no? Pero claro. yo creo que tiene que ir por ahí. Pero Sí. sí, no, Por es eso, muy... mira, yo tengo una ley que digo, mientras más pull-ups tengas, más fuerte eres. Ajá. O sea, si tú tienes 3 pull-ups y veo, no sé, por ejemplo, yo cuando, me doy un ejemplo más claro, Ujú. yo hoy en día, yo tengo un día de activación. En ese día de activación hago un maximal Vale. para empezar la semana. Y si yo veo que ese maximal está en un buen número, o incluso, no sé, por ejemplo, te digo, te hago 15 Ujú. siempre. Y si veo que ese maximal, en ese maximal al inicio de semana hice 16, Ajá. significa que yo toda esa semana voy a estar muy fuerte. Uh. Pero si hago 13 o 14, no voy a estar tan fuerte. Ajá. Entonces, como un medidor de Ah, fuerza que puedes tener, ¿me brutal. entiendes? Entonces, de repente, no sé, si está un día, por ejemplo, en el primer día que te toca de front, si tus pull-ups las sientes bien, es porque va a ser una buena semana. A no ser que consuma mucha energía ese día y, y no sé, con Bs y hagas demasiadas cosas, básicos y todo, ya Ujú. puede que esté un poco peor lo que queda de semana. Entonces, claro, eso es como un medidor de fuerza. Vale, brutal. O sea, Por eso yo siempre busco como la cantidad de pull-ups, tener más pull-ups. Mientras más pull-ups tenga, yo sé que me voy a volver más fuerte en todo. ajá. Es raro, pero es lo que me ha servido con el tiempo. No, yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque igual en calistenia es difícil estandarizar algo, ¿no? Porque igual, bueno, como has dicho tú, la forma, diferentes elementos, ¿no? Pero igual si siempre mantienes el mismo elemento y una vez ya lo tienes clean, como que puedes ser objetivo, ¿no? La manera que lo mides. Entonces sí, Claro. si 15, bueno, no sé, 15, 16 es bueno, sabes que esa semana va a ser buena. Pero es muy interesante porque nunca había pensado en tema de semana. Yo siempre cuando entreno, como que sí me pruebo un poco al principio, o igual el mero hecho ya de tiro algún set para calentar o algo así, y eso es lo que ya me da la sensación para ese día, pero nunca lo había pensado como tú a tema semanal. O sea, tú ya sabes que esa semana va a ser buena o no tan buena por ese Sí, maximal. obviamente esto no va para todos los ejercicios. Casi siempre lo que es de pull-ups es con pull-ups y touch. Si veo que tengo buenas pull-ups esa semana, mi pull-up y mi touch va a estar muy bien. Mi Ajá, pull-up wide, que es como otra rama, los ajá. wide, ahí ya no voy a saber. Casi siempre, para los wide,
me doy cuenta en el último día de mi semana, porque en el último día de mi semana es cuando entreno white, rutina, y, Vale. y los números de esa rutina me van a dejar saber si voy a estar bien para la otra semana o no. Es rarísimo, Oh, qué pero es algo loco. que con el tiempo, hermano, me he dado cuenta. O sea, si veo que los números en white están bien y Ajá. que no estoy tan cansado, y obviamente va a venir el descanso y después la semana, la otra semana, significa que voy a estar, que me voy a sentir bien. Qué loco. O sea, como que lo que vengo escuchando es como que White va como un poco entre otro camino, ¿no? Eso tiene que ser porque Sí, a otra parte de los músculos, no sé si sí que es cierto, yo creo que la parte trasera del hombro, creo que sí, se activa mucho más en el White, ¿no? Sí que tienes que tener activa ahí un... hombro, trapecio y todo. Sí, Sí, eso sí que tienes que tener una condicionamiento ahí, yo creo que increíble para esos sí, elementos. sí. Harto holdeo, harto pull-ups, hacer todo lo... Empezar de cero. Ajá, qué loco. Entonces, te quería Sí, sí, preguntar, sí. vale, por ejemplo, en White, si me dijeses, ¿cuál sería, digamos, la progresión en White de Mira, elementos? para empezar en white, lo que yo siempre recomiendo es que empiecen a tirar holdeos de white. O sea, por ejemplo, hay muchos chicos que quieren sacar SAT y todo eso, y le Ujú, cuesta el SAT, que empieza a hacer front lever hold white, muy parecido al vale, SAT. Por ejemplo, si, no sé, está la barra acá y no puedes tocar el SAT acá, pero puedes hacer un front acá, haz el front ujú, acá, holdea vale, acá, holdea sin estar pegado a la barra. No es necesario vale, estar pegado, pero mientras más cerca estés de la barra, mejor. Entonces trata de hacer holdeos con, con el front lever lo más abierto que pueda, ujú, que te permita obviamente hacer unos 3 segundos, 2 segundos, y de ahí claro, empezar a hacer. Y ya luego al estar cómodo ahí, empiezas a intentar pull-ups, cosas así. Empiezas a intentar presses, vale. y ahí empiezas como de cero, como te decía. Pero claro, hay que acomodarse, porque al final, al principio es difícil. A mí me costó mucho el white, o sea, es algo que me costó demasiado, pero con constancia y disciplina y buen entrenamiento lo pude ir mutando. Ujú, brutal. O sea que incluso el aguantes de hold normal White tendría más transferencia que un touch para lo que es un SAT. Esto es lo que, ¿correcto? Sí, mira, si tiene, o sea, no tan así. O sea, si puedes hacer touch, dale. Pero si me Vale, pones, por ejemplo, una persona que no puede hacer touch white, lo primero que debería empezar es con holdear eso. Pero si puedes hacer touch vale. white o puedes hacer pull-ups, dale con eso primero. Y luego lo que es holdeo. Pero obviamente, si te pones a ver como una persona que nunca ha hecho white, holdea. Primero que holdee, Ujú, y ahí empieza como a acostumbrarse, porque hacer una pull-up white así sin saber nada de white antes, primero te va a costar y no vas a entender nada, como que no vas a entender la fuerza ni nada. Es como un ajá, poco complejo. brutal, brutal, brutal. Sí, Sí. de hecho tema SAT, porque cuando dije que publiqué una historia como que te iba a entrevistar y puse en plan lo típico de preguntas y mucha gente me preguntaba en plan o sea, cómo se hace SAT, ¿no? En plan tips para SAT. Y sí, vengo entendiendo ahora mismo, bueno, es básicamente lo que has comentado ahora, ¿no? En plan, empieza con agarres, aguantes de white y poco a poco ir abriéndolo más. ¿Y cómo es la movida? O Abriéndolo más. sea, al final ya te abres de una manera que subes un poco la Sí, cadera y ya estás ahí, claro, ¿o cómo? mira, va a llegar una apertura en el que tienes que retraer y tienes que tirar, obviamente, la rotación externa del hombro hacia atrás y de ahí encajar. Es rarísimo, pero con el Uh, white lo vais entendiendo. Es como lo que te decía de reducir ROM, reducir ajá, rango de movimiento, ya, pero aplicarlo en white. Por ajá. ejemplo, yo puedo hacer un SAT un poquito más cerrado de lo normal, porque exagero más Oh, la retracción y, y la rotación externa del hombro y puedo clavar mejor. Pero ok, si ok. abro más, también se puede, pero es mucho más difícil. Entonces, por eso es importante hacer esos básicos que son los holdeos, las pull-ups en white, porque eso te va a ir ayudando a entender un poco más esta parte, que al Ajá. final es tirarse para atrás, sacar pecho, apretar el hombro y ahí, apretar.
Es rarísimo, o Brutal. sea, por voz o o sea, por audio, por video es difícil explicarlo, Ujú. pero hay un encaje, existe un encaje en el que tienes que apretar como un maldito enfermo. Sí, yo creo que tiene sentido, ¿no? O sea, nunca he pensado que digamos, la apertura se podía cambiar en SAT, pero sí, claro, porque al final lo que más te echas para atrás, como que el ángulo cambia, ¿no? Y yo Claro, creo que igual sí que podría, bueno, sí, obviamente puedes hacerlo mucho más guay, pero igual yo creo que es más difícil como mantener la retracción, ¿no? Lo que yo creo que, claro, ahora claro. que me vienen vídeos de otra gente a la mente, que sí que igual lo hace más ancho, pero no está como un poco más chefado, ¿sabes? Yo creo que un poco es Claro. ahí el Ahí tema. depende de la técnica de cada uno. Y obviamente también el largo de las extremidades de cada uno. Hay chicos Mm, que tienen que hacerlo más abierto porque son más altos o tienen los brazos más largos. Hay chicos que lo pueden hacer más cerrado porque em, sus brazos puede que sean un poco más cortos que los de la gente más alta, pero tienen buena ujú. retracción, entonces no necesitan abrir tanto, necesitan Ah, una apertura en que les permita que el cuerpo y la retracción y los hombros y trapecio y todo pueda apretar. Que al final en el SAT, después te das cuenta que la apertura no es lo más importante es la fuerza de encaje. Cuando tienes una buena brutal. fuerza de encaje, tú puedes controlar la apertura, la puedes hacer más abierta o más cerrada, o normal. Y Ajá, eso va a depender de la forma en que tú lo hagas. brutal. O sea, que Buah, o sea, incluso o sea, lo que creo que empiezo a entender, por eso también siempre cuando hemos hablado de más, siempre hace mucho hincapié en la retracción. O sea, yo creo que claro, incluso si, por ejemplo, si logras entender eso, cuanto antes posible, mejor, ¿no? Porque igual te va a ayudar luego en elementos más claro, avanzados, igual te va a costar menos desbloquearlos, yo creo, por lo que vengo sí. escuchando. Por ejemplo, en el caso de Mariano, Mariano tiene una retracción brutal, brutal. O sea, Mariano puede hacer todo lo de front sin ningún problema alguno. Y en SAT también él puede abrir o cerrar más y hacerlo más cerrado, igual puede hacerlo, porque tiene una retracción enferma. O sea, si hay pero tú lo conoces, Sí, 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 los sí. Victorian que tiene altísimos están encima de las paralelas del Victorian. Ya Están cuando locos. se logra, sí, sí, cuando se logra una retracción, una fuerza de retracción así, ya puede hacer todo lo que quiere. O sea, ya dominaste lo más difícil y ahora solo queda entrenar la técnica porque la fuerza ya está. Sí, sí. Eso tenemos alguna broma por aquí en Australia, como, o sea, no tenemos nadie ni siquiera cercano, ¿no? A ese nivel, pero es como él estuvo viendo por aquí creo que medio año y es en plan, nos acostumbramos a ver a su Victorian y luego, claro, luego cada vez que otra persona tira Victorian aquí en vida real es como que a Mariano arruinó nuestra Victorian, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver su Victorian y Se pasa lo obviamente mismo en nadie la... Chile. Igual, sí. Pasa lo mismo en Chile. Qué Sí, sí. locura. No, sí, increíble. Wow. Es increíble el mundo del front. Sí, no, y es muy loco que en ese mismo parque estés tú y Mariano, que es como en plan dos de los Sí, mejores del mundo. O sea, somos la probabilidad muy, muy loca. sí, no, estamos ahí con Mariano y el compa Mariano. Somos del mismo team ahora, o sea, somos Moss Statics. Ujú. eh, y nada, un gusto estar ahí con el Mariano. Retela, como se dice acá en Chile. Ajá, La pasamos bien, entrenamos todos los viernes casi. ajá, Y estamos varios, o sea, somos varios, no solo nosotros dos, somos el grupo en sí, Monster Statics, ahora nos juntamos, somos como una familia que vamos a entrenar y la pasamos bien, motivados, con nuestro parlante, ajá. nuestra charla pre-entrenamiento, se pasa súper bien. Brutal. Sí, no, yo creo que esa parte de entrenar todos ahí juntos, creo que también, número uno, motiva mucho más y como que también puedes aprender de los unos y los otros, ¿no? Porque imagino que Sí, no sé, no sé tan bien los demás, pero imagino que habrá gente con distintas, no sé, especialidades, ¿no? Igual gente que es mejor en plancha, además, y como que vas sí, aprendiendo de los unos y los sí. otros, ¿no? Sí, cada uno tiene lo suyo, o sea, en el team somos bien variados, su balance, hay plancheros, Ahí hay está. fronteros. Somos más fronteros, sí, pero todos tienen algo, su especialidad, fronteros, básicos, eh, balance, front, Victorian, Ujú. anillas, no, todo, hay de todo. Sí, te quería preguntar un poco obviamente hemos hablado mucho de front, y creo que es un poco curioso, ¿no? Porque siempre obviamente tu nombre viene a la mente, ¿no? Cuando se habla de front, pero
al mismo nivel tienes un nivel muy loco de plancha. Es algo que, por ejemplo, yo lo vi Sí, en la última competición que vi, bueno, fue la de la SUB y luego la otra en en Valencia, España. en ¿Fue en Valencia. Valencia? Ah, brutal. Sí, fue Vale. En Piles. Ahí, sí, fue donde Garrido, las Power, no me acuerdo el nombre, se me fue. Pero sí, Ajá. la Evolution Battles, ahí está. La Esa, Evolution exacto. Battles, sí. Sí, Claro, no, ahí estuvo bueno, o sea, eh, nada, mira, todos me ven como front, pero yo igual tengo plancha, es el la tema. entreno harto. Tiene mucho nivel de plancha, no es solo en plan aguante, press, o sea, tiene altas presiones, press, o sea, tiene nivel alto. Sí, 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 sí. No, y ahora tengo más, hermano, pero no he querido soltar nada todavía. Quiero pegar, Te has, hacer un video te has escondido. y hacer el level up ahí de plancha, pero sí, la he trabajado harto. Me ha costado, hermano. Obviamente es mi debilidad. Soy mejor en tracción que en plancha, pero nada, siendo constante y aprendiendo de los errores. Me he lesionado muchas veces en la plancha, o sea, trato de hacer algo nuevo y me lesiono el Mm, bíceps, me da tendinitis en los dos. el bici. Wow. Y, y es jodido, pero se puede. O sea, hay que ir lento, pero seguro. Pero sí, ahora tengo mucha más fuerza de la que tenía en Valencia y en España. Así que ya Brutal. luego quiero mostrarla ahí por redes o por algún campeonato. Uf, se viene, se viene. Y Sí, por sí, sí. ejemplo, ¿por qué crees que fue, entre comillas, débil? O sea, yo creo que igual todo el mundo tiene al final más, mejor en una de las dos, ¿no? Pero Sí. en tu caso, por ejemplo, fue simplemente porque empezaste a entrenar más front al principio y no le diste tanta importancia a plancha al principio, ¿o cuál crees Sí, que ese es fue un el factor. motivo? Sí, ese fue un factor. Que empecé con front primero, obviamente, pero claro, obviamente después ya me di cuenta que al empezar a entrenar plancha no era lo mismo que front. O sea, mira, yo siempre digo que cada persona es bueno en algo, en Ujú. tracción o en plancha. Son muy pocas humanos Sí, que son buenos los dos. Son buenos sí, los dos y son parejos, porque aunque sean muy parejos, siempre van a ser mejor en algo. sí, Eh, sí, sí. y en mi caso me tocó ser mejor en front que en plancha y sí, pero sí, o sea, yo igual entrenaba la plancha, no como el front, pero puf, me ha costado demasiado. O sea, se nota que no es mi fuerte, o sea, el Ajá, empuje no es tan bueno como mi tracción. Pero ahí ajá. estamos dándole, tratar de ser lo más completo posible y tener buena fuerza en plancha, porque igual la plancha es entretenida, así que Sí, yo creo que, bueno, obviamente yo creo que ese es un poco el sueño de todo el mundo, ¿no? Tener ambos elementos y cuando tiras combos, o sea, te da una locura de combinaciones, ¿no? De opciones. Creo que es un poco el claro, objetivo de todo el mundo. claro, tener sus variaciones de opciones y tratar de cambiar lo que más nos gusta, que es como front y plancha a la vez. Sí. Así que sí, Y, brutal. y en tu caso, para que me haga una idea un poco, ¿cuánto tardaste, por ejemplo, en sacar el hold, por ejemplo, de full planche? Demasiado, hermano. O sea, ¿En serio? Sí. pueden ver en mi Instagram y yo me estanqué años en la plancha, o sea, no mejoraba nunca, era algo, no la sabía entrenar, me lesionaba, Ajá. pero diría que desde que empecé a entrenar en Rojas Magallanes, mi plancha empezó a mejorar. Porque primero antes yo la tiraba con retracción, obviamente, porque Mm, tengo mejor retracción que protracción. ujú. eh, y la tiraba, o sea, la plancha de antes, del 2018, 2017, la plancha que era retraída y muy pocas la tiraban protraída. Luego de eso me lesioné, que fue Ajá. para el Burning Gate. Burning Gate 2019, yo ahí tenía mi nivel de plancha, pero no la hacía protraída, la hacía con retracción. O De hecho, neutra, como se dice. yo creo que en ese vídeo fue la primera vez que te descubrí, por decirlo de alguna manera, el vídeo de Burning Gate. El Burning Gate 2019, sí. Ahí, eh, luego de eso, me acuerdo que tiré una Maltés con Caruso. Pasamos Ajá. unos días, un día con Caruso de entrenamiento, asado y todo. Brutal. Y ahí me lesioné. Llegué a Chile con un dolor al codo brutal. O Wow. sea, un dolor. Y de ahí estuve meses fuera de plancha y de front igual. Tuve que recuperar casi todo de nuevo. Perdí como el 80% toda la fuerza que tenía del Burning Gate. La perdí. Uf. Y de ahí empecé a entrenar la plancha bien. La empecé a entrenar con protracción. Ahí partí de cero. De cero. O sea, lean. Hacía intentos de plancha al principio del entrenamiento con full protraída y de ahí Ajá. bajaba. Después hacía todos los ejercicios base
con protracción, o sea, la cambié de cero. No iba a Ajá. hacer más full planche con retracción, nunca más. Y Uf. la empecé a cambiar y claro, fueron, a ver, 2019 y empezó la cuarentena, me acuerdo, empezó el COVID y ahí empecé como a tirar plancha, me acuerdo que era solo holdeo y presses. Y las Ajá. negativas no las podía hacer con protracción. Y nada, hasta el día de hoy ahora aún me falta más protracción, pero va mucho mejor que antes, así que la Uf. pude cambiar la técnica. Brutal. Imagino que eso a nivel ya un poco psicológico tuvo que ser muy, muy bestia, ¿no? En plan, parar. Sí, O sea, tenías, vale, igual no tenías proteína, ¿no? Pero tenías ya, el nivel estaba ahí, ¿no? Y como parar y sí, empezar otra vez de nuevo, ¿no? Eso tuvo que sí, ser. sí. Imagínate que en el Burninger ahí tenía 12 pull-ups de front y cuando empecé a entrenar de nuevo tenía 2 y tiritando y feas y perdí Dios. toda la fuerza, o sea, el 80% de la fuerza y un poco más, pero sí, no, fue mentalmente brígido, pero eh, todas esas cosas que me pasan, hermano, las trato de sacar lo más positivo de ellas, aprender de ellas. O sea, yo creo que todas las cosas malas que nos pasan o que no nos guste que nos pasen, tenemos que sacar lo mejor de ellas y hacernos más fuertes de esas, porque al final, claro, yo me sentía mal, o sea, imagínate esos 3 meses que estuve sin entrenar, yo Uf, lloraba, hermano, porque no podía entrenar. Y ahí me qué di duro. cuenta que este deporte, hermano, es mi pasión, porque eh, no sabía qué mierda hacer, no sabía qué hacer, o sea, ya estudiar todo, pero llegaba a la tarde cuando ya terminaba mi estudio, mis tareas, todo, y decía, ¿qué mierda hago ahora? Quiero entrenar y no puedo, po. Entonces, Buah, ahí te das cuenta de muchas cosas y te pones como a recapacitar todo y si lo superas ya te haces caer más fuerte mentalmente. O sea, yo siempre digo que, eh, y se dice mucho también, que para llegar a un nivel alto, no todos pueden llegar a un nivel alto, porque no todo es físico, o sea, hay mucho mental, mucho, mucho mental. O sea, si fuera todo físico, yo creo que todos llegaríamos, o sea, todos seríamos una Onizuka y todo. Pero ujú. claro, hay algo que es muy mental y si podemos dominar lo mental como también lo físico, vamos a llegar muy lejos. O sea, eso sin duda. Buah, brutal, hermano. Sí, no, la verdad que sí, la parte mental del atleta, ¿no? Como para llegar a ese Sí, nivel es un poco, sí, es un poco obsesión, no es pasión, pero tienes que estar obsesionado también sí o sí, o sea, como, no sé, sí, hay que estar sí, loco. estoy volcado a vosotros, pero sí, como un Michael Jordan, ¿no? Pues igual hay uno en la historia y es porque está obsesionado. O sea, tienes que tener ambas partes, yo creo. Tienes que tener la parte física, pero la mental está ahí, sobre todo en tema Sí, de lesiones que me has comentado, ¿no? Eso tiene que sí, ser demasiado duro, la verdad. Ya cuando tienes ese nivel, tienes como que parar y volver otra sí. vez. Sí, no, y a mucha gente le pasa. Sí, no soy el único y ahí es cuando hay que tener una voluntad de hierro y volver y regresar más fuerte. Brutal, hermano. O sea, ¿tú crees que ese fue como el punto más así duro en tu carrera cuando después de ese Sí, Bundesliga? sí, yo creo que fue lo más duro. Sí, sí, Ajá. porque no podía. Es que imagínate que yo estaba, hermano, despertaba con dolor. O sea, estaba en reposo Wow. con dolor y más encima no podía entrenar. Y obviamente ahí bueno, no me traté y peor. O Mm, sea, claro, claro, trataba de claro. buscar la prueba y error. Hacía ejercicios como con mancuerna, con poco peso, y me di cuenta que había un ejercicio que me servía, lo empecé a hacer, pero ya habían pasado meses y me dolía, me dolía y uf, terrible. Hasta el día de hoy tengo esa lesión. De repente me viene ese dolor, no tan agudo como antes, pero me viene Ajá. y tengo que parar un poco. O sea, Así es que en el codo derecho. en el izquierdo. Incluso este codo Izquierdo. me quedó malo, o sea, no me bloquea del todo este codo. Es acá. Oh, No, perdón, a ver, no fue acá, sí, sí, sí. Acá es un ajá. huevito que se me hizo aquí, ya Vale. no lo tengo mucho, pero estaba inflamado y no podía estirar el brazo, no podía hacer esto, llegaba hasta ahí. Y de ahí en Qué adelante locura. tenía que hacer mucha fuerza para estirar. Y, y nada, ya se pasó, menos mal. Así que estamos acá. Brutal. No, sí, el tema de lesiones es algo que en este deporte siempre va a estar ahí, porque obviamente todos queremos, yo quiero que progresar lo más rápido posible y siempre está como, quieres hacerlo lo más rápido posible, ganar más fuerza, pero si te pasas, siempre está el riesgo de lesión ahí, ¿no? Sí, Y, sí, sí, uff, sí. la verdad que es lo que más yo creo que puede pararte.
Sí, sí, sí. Por eso hay que ser inteligente, entrenar inteligente, conocer su cuerpo. Es lo más importante. Conocer los límites, tratar de no hacer cosas sin pensar, sin calentar. eh, Tratar de no hacer cosas que no tengamos, o sea, ser realistas con nuestro nivel y no hacer cosas. Por ejemplo, yo en ese tiempo tenía mi full, pero mi maltés no tenía, o sea, y si la Mm, hacía con toda la fuerza posible, full lesión. Y la hice igual, porque estaba con wow. Caruso. Pero fue el error más grave de mi vida en el tema deportivo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso y nada, darle para adelante nomás y recuperarse. Ganar siempre el mental y lo físico sale solo. Sí, además, entre comillas, siempre pasa en esos momentos, ¿no? Cuando está toda la Sí, motivación, competiciones, todos juntos y todos los demás días del año, como lo haces todo perfecto, pero ese día pues aquí decimos como te flipas, ¿no? Y lo sí, 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 tiras y es cuando lo arriesgas todo. Pero bueno. sí, 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 sí. Así que nada, a cuidarse nomás, es lo que queda. Hay que ser inteligente nomás, no quedar siempre con, no sé, el día que la junta y todo y tirar cosas que no tiene y cosas que son peligrosas. Hay Ujú. que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Y en temas, y en plancha, solo por seguir por ahí un poco, ¿a día de hoy la entrenas también como 2 o 3 días a la semana? ¿O igual no Como tienes cuatro tanto? días, Ah, o como sea, no cuatro es. días. O sea, vienes entrenando y todavía más que front, por lo que me dices. Sí, sí, no, mira, el front hoy en día lo entreno casi todos los días, pero obviamente dosifico cargas. La plancha lo Vale. mismo, dosifico cargas, no trato de no, no hacerme tan pebre como se dice acá en Chile, no cagarse tanto, porque al final es mucho más lesiva y más para mí que me lesiono hago una full sin calentar y me lesiono. Entonces tengo que ir dosificando bien las cargas y trabajarlo bien inteligente. O sea, como te dije, saber nuestros límites, conocer nuestro cuerpo y darle con eso. O sea, ser cuidadoso y todo eso. Ujú. Vale, vale, brutal. O sea, que en front, claro, yo creo que si dices que lo puedes entrenar casi cada día, ¿no? Pero claro, depende del volumen. Pero, o sea, no sé cómo lo dices en Chile, pero ¿cómo es tu recuperamiento en front? O sea, si o sea, ¿tienes como agujetas? O sea, ¿hay algún día que realmente, vale, no puedo entrenar front? ¿Eso te llega a pasar a día de hoy o siempre tienes como, igual no puedes hacer, no sé, SAT, pero lo que son más tus básicos de front, de pull-ups y eso, puedes hacerlo cada día? Sí, sí, lo puedo hacer cada día. Obviamente no lo hago cada día, pero sí, ya llegué a ese nivel que puedo hacerlo todos los días. Pero lo que más jode, lo que más me jode a mí de repente es cuando quedo muy cansado o me salgo de la rutina, por ejemplo, cuando tengo viajes para ser juez o viajes fuera Mm, de Santiago y me salgo un poco de la rutina y vuelvo a la rutina, claro, quedo con un poco de agujetas. Pero sí, lo que más cuesta es la dificultad. Cuando estás con agujetas, la dificultad es lo que más cuesta, por lo menos a mí. Cuando tengo que hacer, no sé, cosas más difíciles, SAT, cosas así, eh, ahí jode un poco, pero todo lo que es básico se puede. Yo por lo menos puedo, como que ya lo entrené tantos años que ya lo tengo dominado al punto que lo puedo hacer en fatiga. ujú. No 100% clean, por ejemplo, no puedo estar todo el día haciendo pull-ups, pero las puedo hacer em, con buena técnica, un poquito mala técnica, dependiendo del día, pero siempre sale. Ajá, brutal, hermano. ¿Y cuál? Nada, brutal. La verdad que creo que sí, que cuando le pregunté a Mariano también me dijo un poco lo mismo, que podía entrenar front casi cada día y que a día de hoy, claro, yo creo que también el tema del volumen que le meteréis a día de hoy del entrenamiento, creo que me dijo como que metía como 100 pull-ups en un entrenamiento, cosas así. En plan, Sí, claro, me sí, explota sí, la sí. cabeza. Yo creo que tú también harás ese tipo de cosas, ¿no? Como que Sí, mucho no hago así, volumen. claro, claro. En mi entrenamiento de pull-up no hago 100 pull-ups así clavados, o sea, trato de hacer las series y si contáis las series son, claro, una, dependiendo, es que depende, tendría que contar todas las repeticiones de cada serie, pero más de 100. Más de 100 incluso. Sí. Hay días que puedo hacer 100. En mis días eh, que tengo que entrenar más, claro, hago más de 100. Ajá. Pero al final no es como por número. Cada uno tiene su fórmula, obviamente cada uno es distinto en la forma de entrenar y todo eso. Ujú. Brutal, hermano.
¿Y cuál sería tu top 3 elementos de fronts, sea que tú los tengas o no, pero más complicados en tu opinión, independientemente de que tú puedas hacerlos o no? Mi opinión, Sí, SAT supino en barra, vale. Eso sí, SAT eso sí, supino, eso sí, sí lo claro, tienes, cierto. Creo que te lo he visto sí, hacer sí lo ese. tengo. Sí lo tengo. Es complicadísimo, sí, pero no está dominado, pero está. Caruso, Ajá. Caruso, el Caruso, 3, Caruso lento en las Ultimate. Ahí sí que claro, 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 claro. sorprende. Caruso, Caruso y sus variaciones. Ajá. Caruso, Satsupino, y diría que el otro muy difícil que hay, que lo encuentro muy difícil, es el White Pull-Up to Touch, que es el pull-up casi en SAT, estás casi en SAT, Vale. no, pero no estás tocando, y tienes que hacer una pull-up, que es así de corta, muy cortita, Uh, y hacer un touch ahí. Ese ejercicio, hermano, está infravalorado porque es muy, muy difícil, o sea, hacer ese pequeño recorrido que es mover así el brazo, ajá. es dificilísimo, porque no es ni un SAT ni un touch wide, es la mezcla de las dos y lleva una fuerza brutal. Ahí yo creo que Mariano estaría de acuerdo igual conmigo, porque también es Ajá. difícil. Ah, y si ponemos dos más, los Victoria en el suelo. ¿Qué hace Mariano? También. Sí. Sí, se me olvidó también. Victoria en el suelo. ¿Qué más? Y reverse plancha. Ahí está, mi top Reverse 5. part. Ujú. Es sin orden, sin orden. No, no es de primera a quinto, no, pero ese reverse planche, brutal. Ajá. El Mariano entrena esos elementos y son agiladísimos. O sea, Victoria en el piso, brutal. La reverse igual. Caruso igual. No, ya pensarlo me da agujeta, weón. Ay, qué loco. Es curioso, gracioso, por ejemplo, la victoria en el suelo. Yo creo que la tirasteis vosotros dos en la sub, pero yo creo que la gente no sé si, no es que esté infravalorada, pero creo que no llegan a comprender cómo de complicado eso es, yo creo. Como que, Sí, no sé si intento comparar algo de plancha, no sé ni lo que sería, pero creo que no hubo tanto, la gente no se motivó tanto, pero porque igual no entendía, ¿sabes? Pero yo creo que claro. realmente es algo muy, muy loco. Sí, es que pasa igual con elementos de push y todo eso. Es claro, el conocimiento que hay, de repente hay un poco de ignorancia en ese tema y no es algo malo porque al final son trucos muy locos que solo pocos saben lo difícil que es. Por ejemplo, Caruso y esas cosas. Em, pero claro, sí, sí pasa, pasa. Antes se veía más, o sea, antes el front estaba muy infravalorado, hoy en día está un poco más valorado, pero no, siguen habiendo cosas que son muy difíciles y la gente piensa que no son tan difíciles. Sí, sí, yo creo que es. Sí, no sé si lo comentasteis en el podcast anterior hace poco, pero sí, yo creo que, sobre todo anteriormente, ¿no? El front no estaba tan valorado, pero ahora yo creo que la gente ha Claro, empezado a entender, ¿no? claro. Y también un poco, no sé si tiene que ver o no, porque igual como creo que Helstov, o sea, no es tan loco a nivel de front, pero entre comillas, de los campeones mundiales o gente así tan famosa, yo creo El que que sí que tiene le más da front. importancia. Claro, yo creo que sí que le da importancia a Front, siempre le ha dado importancia, ¿no? Y creo que eso también Sí, igual ha hecho a la gente que se dé un poco más cuenta, ¿no? Y le dé la importancia que hace falta. No sé. sí, sí. Por eso incluso lo nombré en la conversación que tuvimos ya con Tim Bioco, que para mí Risto va a revolucionar porque tiene Ujú. buena plancha y buen front y está combinando los ejercicios difíciles que están saliendo hoy en día en front con Exacto. el freestyle. No sé, yo no he visto muy poco, casi nadie, que combine un SAT con otras cosas. O sea, Ujú. un pull up to touch entre medio de la ronda, no te la hacen. O sea, casi nadie te la hace. Es un Y él lo tema. está haciendo. Entonces, para la gente que hace front, sabe lo difícil que es y que él lo puede hacer entre medio de un freestyle, es brutal. Entonces, por eso, un punto a favor de él. Ujú. Sí, sobre todo un tema que no hemos tocado, pero igual tu batalla contra Ilias, ¿no? Eso sí que fue Mm. también una locura demasiado. Yo lo que no puedo entender en mi cabeza cómo es con ¿Cuánto descansáis entre ronda? Creo que es un minuto o menos. Y Menos, luego sí, ya, como 45. Sí, claro, y luego ya vuelta otra vez a tirar toda la locura de empuje y tirón. O sea, eso sí que me explota la sí. cabeza. No, esa es la resistencia. Esa,
resistencia de combo y de años de entrenamiento. Sí, brutal. Si te pones a pensar, claro, un minuto de descanso y después volver a tirar una ronda fuerte es difícil, pero se puede, o sea, hay que tener resistencia, nada más. Resistencia y confiar en todo lo que hay entrenado nomás. Ajá. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, en alguno de tus combos, el hecho de meter un poco de plancha, como que te descansa un poco el tirón? ¿Intentas enfocarlo de Sí, esa manera obviamente. o...? Obviamente descansa, pero lo que no te descansa es el antebrazo. Por eso el antebrazo es muy Uh, importante en todo lo que son rondas de estático. El antebrazo es lo más importante. Si no tienes una buena resistencia en el antebrazo, puedes tener toda la fuerza del mundo, pero te va a ir en picada. Por eso casi siempre se recomienda combos largos, con poco descanso y todo eso. Pero claro, al final el antebrazo es el que te soporta todo. Te soporta la plancha, te soporta el agarre en el front, ya ves. para que pueda ejecutar bien la fuerza de todo, o sea, de todos los músculos implicados. Brutal, hermano. Nunca jamás lo había pensado, el antebrazo. Sí, el anterazo es el papá de nosotros. ¡Ja! ¡Qué locura! Yo creo que jamás lo he entrenado, de hecho. Sí. O sea, obviamente se entrena también con la fuerza que uno va sacando, Vale, claro. pero se entrena en sí con los combos largos. O sea, hacer combos de plancha, front y todo lo que sea hasta que no te dé mal el anterazo y obviamente descansar y volver y así. Ujú. Brutal, hermano. Brutal, brutal. Am, sí, hermanito, yo creo que... Bueno, tiene como una lista de preguntas y demás. Creo que a nivel bueno, de esta skill y demás, de calistenia, creo que todas las preguntas creo que las he cubrido. No sé si me he dejado alguna o algo que tú querías comentar o algo en mente que te venga a la cabeza. Em, no sé, hermano. Hemos hecho, o sea, que la respuesta igual como que la hemos expandido harto y no Sí. sabría decirte. No sabría decirte. Em, no sé. Ujú. Sí, No una de sé las últimas qué podría hacerse. Sí, sí, una de dale, las últimas dale. preguntas que me habían escrito por aquí era, en plan, algún otro hobby que tengas, aparte de calistenia. Dijiste antes que era tu pasión y que Eh, no sabías qué hacer cuando estuviste lesionado, pero algo habrá, yo sí, creo. mira, un hobby que tengo es jugar, o sea, con la consola. Con la Play, de chico siempre he sido bueno para la Play y nada, ser una rata. Ahora Ajá, ya no lo hago tanto como antes, pero en la noche trato siempre de jugar un ratito, lo que pueda. ajá. Sí, sí. ¿Qué juegos? Yo soy de shooters, juegos de shooters, Ah, vale, vale. de disparo. Sí, o sea, es lo que más juego. O sea, Battlefield, Sí, la sí. saga Battlefield es la que más la juego. Soy ahí igual, Vale. juego competitivo igual, Battlefield, Oh, brutal. acá con equipos, sí, con equipos latinoamericanos y todo, pero sí es lo que más juego, Battlefield. Ajá. De chico, o sea, de pequeño he sido bueno todo lo que es shooter, o sea, llevo años dedicándole como juego a, sí a los juegos de disparo Ajá. y nada, son mi pasión después después del street workout. Ajá. Brutal. Sí, yo le daba mucho en su día, bueno, hace ya que no juego, a Counter-Strike. Tuvo Counter. unos años que Es un poco el tema de los videojuegos, yo creo, depende mucho de la persona, pero es muy fácil que se convierta en una adicción, difícil de Sí, controlar. Y al menos yo creo que sí, no supe llevarla en mi época un poco más adolescente. Y como que ya digo, bueno, claro. tengo que dejar esta Sí, movida o vivo de ellos o no me va a dar nada. Ya como claro. que Sí, lo sí, dejé. pasa eso cuando uno es más chico y todo. A mí me pasó, obviamente. Y ya ahora creo que he dominado mis adicciones. Porque igual yo estuve muy adicto también al Play y todo eso, pero nada, se puede dominar, bro. No, no es algo que. Al final, incluso de repente, yo creo que donde he crecido, de repente como que ni quiero jugar de repente. Hay días que no me dan ganas. Y juego más que nada como por desestresarme y todo el deseo, pero ya no es tanto como antes. Ajá. Claro, igual sí, creo que es importante, ¿no? También un poco dejar ir el estrés, ¿no? O hacer algo que no. Simplemente, ¿sabes? Aunque,
he dejado Aunque gente de que no repente te esperaba. enojáis igual, te enojáis más. Está bien, sí. Revientas ahí el mando. Sí, sí, sí. No, pero sí. O sea, yo con una horita quedo listo, o menos, de repente media hora ya me aburro y listo. Ujú. Brutal, hermano. Así Y creo, es. creo que esto lo preguntaron también, pero a día de hoy vives de la calistenia, vives de ser entrenador de calistenia. Sí, 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 sí y no, más o menos. Estoy en proceso, estoy obviamente antes, desde que empecé, he crecido en tema como entrenador, Ujú, em, pero todavía falta aún. O sea, hago otros trabajos con mi hermano, pero todavía me falta aún como para vivir, pero voy para allá, o sea, estoy, estoy enfocado en poder hacerlo. ujú. Brutal. Sí, yo creo Igual acá en que Chile es difícil, acá en Chile todavía es difícil, pero se va, se está pudiendo. Eso es lo bueno. ujú. Sí, claro, un poco depende, yo creo también de, sí, obviamente el país un poco determina el, entre comillas, poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que Claro, o sea, yo lo comparo con España, que es lo que tenía experiencia, ¿no? Y en España yo creo que la gente no está tan dispuesta a pagar por entrenador personal, pero por ejemplo, si luego lo comparo con aquí en Australia, por ejemplo, sí que la gente es un poco más accesible, ¿no? Y claro. yo creo que en Chile igual será incluso menos poder adquisitivo que España, si no me equivoco. Entonces yo creo que ahí, bueno, yo creo que entre comillas es bueno el tema de redes sociales, ¿no? Y yo creo que aquí sí puedes llegar a gente de otros países. Bueno, que básicamente como te conocí, ¿no? Porque llevamos haciendo Claro, la asesoría. Y yo creo que sí sí, que sí, te sí. puede dar más exposición, yo creo. Sí, no, sí. Claro, mi Instagram me ha ayudado harto para sacar gente, o sea, para tomar gente de otros países, de Ujú. Australia, de Colombia, de Perú igual, Argentina. Entonces, de a poco, vamos de a poco y vamos en progreso. Brutal, hermano. Sí, yo creo que al final el Instagram, o sea, es la prueba, ¿no? O sea, no, muchos entrenadores, no tanto calistenia, pero igual yo creo que entrenadores corrientes de fitness, ¿no? Igual es un Sí, poco riesgo, ¿no? Vale, te apuntas tal y no sabes lo que viene, pero, o sea, tú voy a tu Instagram y obviamente ahí está la prueba, ¿no? Absoluta de que claro, sabes hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo claro, que claro, claro. más explica ya. Entiendo, sí, sí, sí. O sea, trato de siempre de demostrar igual, pues mi fuerza obviamente también lo hace uno por también porque es su cuenta y todo, pero claro, igual ayuda a ser bueno en algo y si lo enseña, mejor. Ujú. Brutal. Así que sí, sí, sí. Ok, brutal, hermanito. Pues no sé, creo que eso era por mi parte. No sé si algo quieres decir, despedirte o lo que sea. Sí, Ahora obvio, es obvio. tu Oye, momento. primero que nada, muchas gracias a Héctor por la invitación. Se agradece aquí, la pasamos un buen rato Ujú. Sí, sí, sí. Fue aquí hablando. cuánto, 1 hora y 20. Estoy Una hora y mirando ahora. 20, imagínate. Sí, Brutal. no, brutal. Muchas gracias. Espero si algún día se vuelva a repetir. Si es que tú Ujú. quieres, yo estoy disponible, así que nada, muchas gracias y a 100%. los que estén escuchando. Espero les haya gustado la charla, espero le hayamos hecho reír y dado también un poquito de conocimiento. Y nada, pues, sigan dándole, entrenen con cuidado y si tanto les gusta, síganle nomás porque yo empecé de a poquito y he llegado también a cosas que ni imaginé hacer, así que sigan dándole y fuerte para adelante. Brutal, hermano. Sí, no, el tema de la confianza en uno mismo también es algo que siempre me dicen mucho en nuestras asesorías y creo que es muy importante. Porque sí, realmente al final yo creo que a veces nos ponemos nuestros propios límites, pero es muy importante la Claro, parte de esa. claro, claro. Sí. Brutal, Así hermano. que hacer, hacer fuertemente y de físico igual. Brutal. Nada, gracias a ti, hermano. Ha sido un placer. La verdad que, Nada, bueno, hermano. un gran honor. Y nada, ya lo publicaré. Ahora, bueno, voy a parar ya así eso, el audio. El audio. Uy, verdad, Eh, se me había olvidado. hora y 20, hermano. Muy loco. Pum. Y nada, Increíble, hermano, ¿verdad? muchas gracias.